En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano. Ya estamos bastante avanzados respecto a la enseñanza de los dones vocales, que son el don de profecía, el don de género de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Pablo aborda la enseñanza de estos tres dones en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Entonces, en el verso 18 del capítulo 14 de Corintios, Pablo está a punto de concluir cómo es que se debe de ejercer el don de género de lenguas. Y él dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, pero cuando yo voy al templo y me reúno con vosotros como iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. ¿Qué es lo que nos está enseñando el apóstol aquí? Bueno, nos enseña en primer lugar que él habla en lenguas más que todos los hermanos. Es decir, Pablo era un hombre de oración. Asumo que pasaba horas de rodillas orando e intercediendo en la presencia del Señor. Y como ya él nos explica que él oraba con el entendimiento, o sea, en el idioma de él, y que también oraba en otras lenguas. Entonces, como él pasaba horas orando, intercediendo, clamando, entonces él dice: yo hablo en lengua más que todos vosotros, porque las lenguas son un don para orar, para hablar misterios, para interceder en la presencia del Señor. Las lenguas es un don importantísimo. Porque fíjese, usted está orando en este caso español, que es el idioma nuestro. Estamos orando en español y estamos intercediendo. Llega un momento en que ya no tenemos nada que orar o que decir en la presencia del Señor, porque nuestro entendimiento no es muy amplio. Así que llega un momento en que se nos acaba la lista de oración, se nos acaba el argumento en español. Entonces, como las lenguas, el don de género de lengua, es un don de oración, usted empieza a orar en otras lenguas. Su espíritu, ya no con el entendimiento, sino con lo más profundo de su ser, que es el espíritu humano orando a Dios. Misterios, cosas profundas, intercediendo, porque Pablo dice en Romanos que ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero nuestro espíritu, que está acompañado y guiado por el Espíritu de Dios, intercede por nosotros. Entonces Pablo dice: yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero está hablando de sus oraciones privadas, de sus oraciones personales, en sus devocionales con Dios. De eso está hablando. Porque dice después: pero en la iglesia, o sea,
Cuando yo me reúno con ustedes como iglesia, en el templo o en un hogar cristiano, entonces yo ahí no hablo en lenguas. O pudiera ser que hable en lenguas, pero suavecito, en privado, en privado. Entonces dice yo prefiero, cuando estoy con ustedes allí en la iglesia, hablar unas pocas palabras en el idioma que me puedan entender. ¿Cuál era el idioma que entendían los corintios? Era el idioma griego. Entonces dice, yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. No es que Pablo está enseñando que orar en lenguas no es importante. Lo que está diciendo es que mientras yo me encuentro reunido con ustedes en la iglesia, yo prefiero hablar 5 palabras en griego, en el idioma vernáculo, en el idioma de ustedes, para que me entiendan y para edificarlos, que 10,000 palabras. Porque en realidad, hermano y hermana, el don de lenguas es un don privado. Es un don para ejercerlo allá en el cuartito de nuestra casa, en el lugar donde nosotros tenemos la costumbre de orar. Oramos en español, pero llega un momento en que tenemos la necesidad de orar en las lenguas que el Espíritu Santo nos da en el género de lenguas. Ahí eso es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Como yo también hablo en lenguas. Tengo como 57 años de orar en lenguas. A mí nadie me oye orar en lenguas en la congregación, salvo casos pero muy excepcionales. Pero yo oro en lenguas. Antes de venir aquí para enseñar, oro con el entendimiento y oro también en otras lenguas. Ya me acostumbré durante años y años y años de ministerio orar con el entendimiento y después orar con el espíritu. ¿Y dónde es que oro más en el espíritu con el género de lenguas? En privado, porque el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino que le habla a Dios, aunque en su espíritu habla misterios. Bien, eso es lo que está enseñando Pablo aquí. Pablo dice, yo prefiero, dice, hablar cuando estoy reunido en asamblea con ustedes, prefiero hablarles en el idioma griego para edificarlos. En cuanto a las lenguas, yo hablo más lenguas que todos vosotros, porque yo soy un hombre de oración, que tengo mi hábito de orar, y Pablo seguramente oraba horas, así como Jesucristo. Jesucristo oraba mucho tiempo en la madrugada. Así oraron todos los apóstoles, aprendieron a orar mucho tiempo. Solo que en la época de la iglesia tenemos el recurso que cuando ya no tenemos nada más que decir con el entendimiento, entonces podemos hablar con el Espíritu a través del don de género de lenguas. Es lo que Pablo está enseñando aquí. Luego en el verso 20 Pablo dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor.
Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué es lo que dice aquí Pablo? Bueno, nosotros sabemos que Israel fue castigado de muchas maneras y una de las maneras es que permitía el Señor que los llevara a cautivos. Y entonces cuando los llevaban cautivos, ellos no entendían el idioma de aquellas personas que los habían cautivado a ellos. Así que usa Pablo esos eventos históricos cuando Israel fue castigado de parte del Señor y enviados a otras culturas que tenían otro idioma. Entonces dice, así que las lenguas, dice, son señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Aquí también Pablo habla más adelantito diciendo que cuando una persona entra a nuestras congregaciones y oye hablar a todos en lenguas en voz alta, porque ciertamente hay algunos que tienen no una costumbre sana de gritarle a Dios, oran a gritos. Eso no es correcto, Señor. Lo señala la palabra, lo dice la palabra. Tenemos que orar correctamente. Por ejemplo, hermano, usted tal vez tiene la costumbre de orar a gritos en el templo, en el lugar donde se congrega. Yo quiero decirle que yo así era. Yo oraba a gritos en el templo, porque así oí que lo hacían los demás. Pero a medida que fui conociendo la Biblia, principalmente capítulo 12, 13 y 14 de 1 Corintios, entendí que no hay que gritarle. ¿Para qué gritarle a Dios si Dios entiende y comprende lo que usted piensa? Aún no está la palabra de oración en su boca cuando ya Dios la sabe. Entonces debemos de procurar, como creyentes maduros, tenemos que alcanzar madurez, crecimiento, sabiduría y orar de la manera correcta, como lo enseña el apóstol Pablo en Corintios 14. Esto se lo digo en amor. Entonces Pablo dice que si un inconverso entra y oye que todo el mundo está orando en lenguas, pero a gritos, a voz alta, se va a asustar. Probablemente esa persona no vuelva al templo, a la iglesia, porque le va a dar miedo, se va a asustar. Entonces Pablo habla de esto un poquito más adelante. Yo le insto a usted que estudie el capítulo 14 de Primera de Corintios. Entonces, Pablo dice que si una persona entra a una congregación que ha aprendido a ejercer los dones vocales correctamente, entonces va a oír que alguien se pone de pie y profetiza. Entonces dice que se estará asombrado de que alguien esté profetizando y los demás con reverencia esté escuchando. Entonces dice que esa persona quedará asombrada, maravillada y dirá, ciertamente en esta iglesia Dios está presente y se manifieste. Y probablemente esa persona seguirá yendo al templo o en ese momento se convertirá a Cristo. Dirá, Dios está entre vosotros. ¿Por qué va a decir el inconverso esto? Por una sencilla razón, hermano y hermana, hermano pastor, por una sencilla razón. La gente asocia el orden a Dios y asocia
el desorden a Satanás. Si hay relajo en la congregación, si hay desorden y confusión, si los hermanos no saben ejercer los dones vocales de una manera correcta, la gente se va a asustar y dirá, Dios no está aquí, porque la gente asocia el orden y la decencia con Dios. Y donde hay indecencia, desorden, confusión, entonces la gente dirá, Dios no está aquí. Dios no está aquí. Yo no voy a volver aquí, a este lugar. Eso es el pensamiento de Pablo. Eso lo va a encontrar usted en el capítulo 14. Léalo. El deber de un pastor pentecostal carismático, el pastor que cree en el bautismo del Espíritu Santo, el pastor que cree en los dones que se describen en el capítulo 12 de 1 Corintios, debe de enseñar a su congregación estos 3 capítulos, 12, 13 y 14, y enseñarle a la congregación cómo es que se ejercen los dones espirituales con decencia y orden. Mire lo que dice al final como conclusión de su enseñanza el apóstol Pablo a los Corintios. Dice, verso 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas. Pero hay una condición, un condicionante, pero hágase todo decentemente y en orden. ¿Cómo puedo yo, usted, su congregación, cualquier hermano, hacerlo todo decentemente y en orden? Para eso se requiere la doctrina, la enseñanza. Eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo nunca le dijo a los corintios que no hablasen en lenguas. Pablo no prohibió de ninguna manera la manifestación de dones espirituales, porque Pablo entendía que los dones espirituales es para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. Él no podía prohibir, no está correcto prohibir. ¿Cómo vamos a prohibir algo que Dios otorga a la iglesia? ¿Acaso somos más que Dios? Pero Pablo dijo, yo les voy a enseñar a ustedes cómo se ejercen los dones, principalmente los dones vocales, porque uno siempre tiene problemas con la lengua, uno siempre tiene problemas con el habla. Entonces Pablo dice, yo no les voy a prohibir que ejerzan los dones vocales, pero háganlo bien, correctamente, háganlo con dignidad, con decencia. Recuerden que están ejerciendo o están manifestando una liturgia que tiene el propósito de dar honra y gloria a Dios. Háganlo con decencia y orden. Pero ¿cómo lo van a hacer con decencia y orden si no reciben instrucción? Deber de todo pastor es enseñar estas cosas a su congregación y velar por la decencia y por el orden del culto. Vamos a continuar hablando esto. Todavía hay mucho que decir en el capítulo 14. Así que yo los espero a ustedes en la siguiente, para el día de mañana, para que usted para que complementemos esta enseñanza de Pablo en el capítulo 14. Procuremos la decencia, el orden, no solo en el culto, sino en nuestra vida diaria. Procuremos hacerlo todo para el honor, para la honra y para la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Hasta mañana y Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.